primero que todo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Muchísimas gracias también al Club de Suscriptores Vivamos el Tiempo y pues al periódico El Tiempo por sacar un espacio en las agendas para hablar de bienestar animal y hablar de mascotas en general y hablar de pues todo lo que está sucediendo en estos momentos con el tema de la pandemia y con el tema de la cuarentena o del aislamiento preventivo obligatorio. Entonces, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Me presento, yo soy Gabriel García, yo soy médico veterinario egresado de la Universidad de La Salle. Trabajo hace aproximadamente 2 años para el periódico El Tiempo, soy redactor de la sección de mascotas. Esta sección de mascotas está alojada dentro de la sección de vida y estamos saliendo los días miércoles en el periódico El Tiempo. Entonces, pues esa es como mi presentación, más o menos para esperar las personas que se terminen de conectar. Entonces, bueno, ya Ujú. adentrando a lo que tiene que ver un poco con esta charla, Ah, entonces, esto repito, a manera como yo lo dije desde el de inicio. recordatorio, le recuerdo tener apagado, por favor, el micrófono. Listo. Entonces, a manera de recordatorio, recordemos que las mascotas no pueden transmitir el coronavirus, o sea, no nos van a transmitir nunca el coronavirus. Ha circulado mucha información errónea, ha circulado mucha información falsa, y esta información falsa o errónea ha generado que alrededor del mundo muchas mascotas, muchos perros, muchos gatos hayan sido víctimas de abandono. Lo hemos visto en los países que ya ahorita están superando la cuarentena. Entonces, muchas personas a raíz de esta información falsa, entonces abandonaron a sus mascotas, a sus perros, a sus gatos, y esto genera otro tipo de problemas de bienestar animal que pues ya los vamos a hablar más adelante. Entonces, a manera de recordatorio, al 14 de mayo del 2020, según esta fuente que es el ICAM, teníamos 4.2 millones de casos de coronavirus, de personas positivas a coronavirus en el mundo, de los cuales solamente para hacer como una gráfica de lo que está pasando, entonces, de las personas a los gatos se presentaron 8 casos, y de gato a gato solamente se presentaron 2 casos, que fueron unos experimentos que se hicieron en laboratorio. Recordemos que los experimentos que se hacen en laboratorio tienen como una serie de condiciones especiales, son animales criados especialmente para laboratorio. Entonces, de gato a gato se hicieron 2 experimentos de laboratorio, que el gato al cual se le pasó el virus, pues dio positivo. Del gato al humano solamente, pues no hay evidencias. Lo mismo sucede con los perros. Entonces, del humano al perro se presentaron 3 casos al 14 de mayo del 2020. Puede suceder que ya haya más casos en la actualidad. De perro a perro no hubo evidencia, y de perro a humano no hubo tampoco evidencias. Los casos que se reportaron, las informaciones que sucedieron, efectivamente son perros que dieron positivo. Entonces, a estos perros se le hicieron aproximadamente 3 pruebas, de las cuales solamente una de ellas dio positivo. Entonces, esto no es confirmativo de que un perro o un gato pueda transmitir el coronavirus a nosotros los humanos. Eso como para tenerlo en cuenta, para reforzar esta información y para que ustedes también repliquen esta información cuando lleguen, no sé, cadenas de WhatsApp, o cuando lean noticias en diferentes medios donde diga que son las mascotas, o sea, que un perro o un gato presentó coronavirus. Esto es falso, y recordemos que es necesario hacer las pruebas determinantes para poder aseverar este tipo de cosas. Ya entrando en lo que es el tema de bienestar animal, entonces quiero hacer como una especie de introducción. Esta es una definición que tiene la Organización Mundial de Sanidad Animal, que quiere decir que es el bienestar animal, es el modo en el que un animal afronta las condiciones de su entorno, el cual está en buenas condiciones de bienestar, sí, según unas pruebas que ellos hacen, o que en general todas las personas podemos hacer. Un animal está sano, está cómodo, está bien alimentado, está en seguridad, puede expresar sus formas innatas de comportamiento, y si no padece sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego.
Podemos recordar o a manera de resumen decir que entonces el bienestar animal puede definirse de acuerdo a tres entornos diferentes. El primero es un entorno de funcionamiento como tal del cuerpo de la mascota o del animal en general, que recordemos que para que un animal, una persona o un ser viviente pueda funcionar bien, tiene que tener salud y tiene que tener una alimentación adecuada. Lo segundo es un entorno emocional y el tercer entorno es un entorno donde pueda expresar las conductas propias de su especie. Esto a manera de historia, entonces, normalmente el bienestar animal siempre ha estado incluido, primero que todo, dentro de las religiones. Recordemos que existen religiones que están, que dentro de sus creencias, entonces, es el hombre el encargado de cuidar a los seres humanos, perdón, a los seres animales, y es el encargado también de cuidar su entorno. Esto por el punto de vista de la religión. Pero recordando un poco de la historia de lo que ha sido o de por qué estamos hablando hoy de bienestar animal, entonces recordemos que en 1822, esta persona que aparece aquí, voy a señalarles, mi gato está molestando acá, pero entonces listo. Esta persona de acá, en el año 1992, esa persona se llama Richard Martin, puso sobre la mesa en el Parlamento británico el tema del bienestar animal de las mascotas. A raíz de eso, ya se empezó a hablar en 1964, Ruth Harrison sacó un libro que se llama Animal Machines, que en este libro recopilaba todos los problemas de bienestar animal que tenían en especial los animales de granja, los animales de producción como las vacas, los cerdos, las aves de producción. Ella lo recopiló en este libro y digamos que para ese entonces fue como un boom porque no se hablaba de esto y la gente empezó a pensar como qué tipo de trato le estamos dando a unos animales que nos están sirviendo a nosotros y qué implicaciones en nuestra salud puede traer ese maltrato hacia nosotros. Y la persona que vemos aquí abajo, yo creo que muchos la conocerán, se llama Konrad Lorenz. Konrad Lorenz es un médico de Suiza, de Viena, y él es considerado el padre de la etología. La etología es como la psicología de los animales, del comportamiento de los animales, y él lo que hizo fue hacer diferentes estudios, diferentes libros incluso, donde explicaba el comportamiento de las aves, de las mascotas, de las especies silvestres, etcétera. Entonces, digamos que esto a manera de historia y como de recordarles un poco por qué estamos hablando hoy de bienestar animal y sobre todo por qué es importante. Listo. Entonces ya hablábamos de los entornos. Voy a quitar esto de acá. Listo. Listo. Entonces, los diferentes entornos que tratan el bienestar animal. Entonces, tenemos un entorno interno que es emocional, un entorno interno, pero no tan interno, que es el entorno físico, y un contorno externo, que ya es la conducta, que es, pues, cómo se relaciona nuestra mascota, en este caso, con el entorno que lo rodea, con el medio ambiente en el que está. Listo. Entonces, el bienestar animal principalmente, de acuerdo a lo que sucedió en el año 1822, se creó un concilio sobre bienestar animal en los animales de granja. De ese concilio de bienestar animal salieron una característica especial que se habla ahorita y que tiene muchos contradictores también, que se habla de las 5 libertades. Entonces, las 5 libertades es una libertad nutricional, entonces que el animal esté libre de hambre y sed, una libertad espacial, que el animal esté libre de incomodidad, una libertad que yo la bauticé como una libertad de sanidad, que el animal esté libre de dolor, libre de lesiones, libre de enfermedades, una libertad comportamental, que el animal que sea libre para expresarse naturalmente, y una libertad ocupacional en la cual el animal esté libre de cualquier tipo de miedo o angustia. De esto ya se hablaba en el año de 1822. Entonces, teniendo en cuenta estas 5 libertades, vamos a traer estas 5 libertades a lo que estamos viviendo ahorita y vamos a hablar de los problemas más comunes que pueden presentar nuestro perro o nuestro gato en nuestra casa de acuerdo a estas 5 libertades. Entonces, la primera de ellas, entonces, una libertad nutricional. Entonces,
con todo el tema de la pandemia y con todo el tema de la cuarentena, el aislamiento obligatorio. Entonces, hemos cambiado nuestros hábitos y cambiar nuestros hábitos ha hecho que también hayamos cambiado los hábitos de nuestras mascotas. Entonces, antes, cuando salíamos a trabajar, entonces le dábamos la primera comida a nuestra mascota, se la damos a las 6, pero ahorita como estamos entrando más tarde, entonces se la estamos dando a las 8, a las 9, incluso los fines de semana 10 o algo así. También estamos cambiando la cantidad que le estábamos dando, pues porque el animal nos ve cocinando y es inevitable que él esté al lado de nosotros y que nosotros le demos un bocadito de lo que estamos cocinando o que estemos almorzando y él esté y que le demos un pedacito de carne, un pedacito de lo que sea que estemos comiendo. Es inevitable, digamos que debería ser evitable, la verdad, pero muchas personas no se resisten a las miradas que ellos hacen, entonces terminan dándole comida casera. Y de acuerdo a las necesidades, lo que pasa es que antes nosotros les dábamos comida porque ellos estaban haciendo ejercicio, entonces los premiábamos con diferentes snacks y ahorita los estamos dando simplemente porque ellos están acompañándonos a nosotros. Entonces, este es el primer problema nutricional que estamos observando con nuestras mascotas en cuarentena. La segunda es el sedentarismo. A muchas personas les está dando miedo salir a la calle o antes estábamos acostumbrados a sacarlos, no sé, una hora los fines de semana y ahora con todo esto nos limitaron a sacarlos 20 minutos, pues varias veces al día, pero solamente 20 minutos. Entonces antes estábamos acostumbrados a sacarlos, no sé, a un parque, a que corrieran o a subir la montaña con el perro. Entonces ahora en 20 minutos es muy complicado que ellos puedan hacer el ejercicio que hacían antes, lo cual ha traído problemas de sobrepeso y obesidad. La comida casera, como ya les mencionaba anteriormente, entonces nos tienen todo el tiempo ahí. Antes almorzábamos en la oficina o almorzábamos en la universidad o en el colegio. Ahorita estamos almorzando con ellos ahí y ellos se ven tentados a hacernos caritas mientras nosotros estamos almorzando. Entonces es inevitable darle un bocadito, guardarle un pedacito. Entonces, eso también puede traer problemas de sobrepeso y obesidad. Cambios en el concentrado. Muchas tiendas veterinarias, a pesar de que muchas tiendas veterinarias y muchas veterinarias, clínicas veterinarias siguieron funcionando, ellas tienen y tuvieron permiso para funcionar, entonces las personas, digamos, no tenían servicio a domicilio algunas, entonces se les iba acabando la comida, el concentrado que normalmente le daban, y las personas tenían sí o sí que buscar un concentrado en las tiendas que estaban abiertas, que no era el concentrado que normalmente les daban a sus mascotas. Entonces, estos cambios en el concentrado, que no sea que sea un cambio radical, que no sea un cambio progresivo como normalmente sugerimos nosotros los veterinarios que se debe hacer. Estos cambios en el concentrado también han afectado el bienestar animal de nuestras mascotas porque generan muchos problemas gastrointestinales, diarreas, vómitos. Incluso hay muchas mascotas que no toleran el nuevo alimento y les da, por ejemplo, por no querer comer. Intoxicaciones alimentarias va muy de la mano con la comida casera. Entonces, le estamos dando, por ejemplo, un pedacito de fruta, le estamos dando huesos, le estamos dando chocolate, le estamos dando, por ejemplo, uvas o ajo, o cocinamos un arroz con mucho ajo y le damos un poquito, o también le damos pedacitos de salchicha. Entonces, esto lo que hace es producir una intoxicación alimentaria porque no son alimentos que las mascotas deberían consumir. Eh, y el agua, digamos que antes estábamos acostumbrados a en las mañanas salir y dejarle agua todo el día a la mascota ahí. Incluso llegábamos en la noche y no notábamos, muchas personas no notaban si el animal todavía tenía agua. Entonces, ahorita que estamos todo el tiempo con ellos, podemos darnos cuenta de ciertos hábitos o de ciertos comportamientos que para nuestras mascotas son normales, pero como nosotros no pasábamos tanto tiempo con ellas, entonces definitivamente no lo habíamos observado y para nosotros probablemente se nos va a hacer un poco raro. Eso en el aspecto nutricional. Pasamos a la siguiente libertad, que es una libertad espacial. Entonces, Gabriel, es importante, dime. una pregunta, no sé si hacemos por tema las preguntas o esperamos al final el espacio de preguntas.
Yo creería que es mejor al final hacer las preguntas. Igual les voy a dejar como las 5 libertades. Al final les voy a dejar como la diapositiva de las 5 libertades para que lo tengan en cuenta y si están presentando algún problema de estos con sus mascotas, para que me puedan hacer la pregunta. Ah, listo. Algunos suscriptores están dejando las preguntas en el chat, entonces yo ahí las tengo Ah, pendientes. perfecto. ¿Listo? Listo. Muchísimas gracias. Listo, entonces seguimos con la libertad espacial. Entonces es respetar los espacios y los tiempos de las mascotas. Hay que tener en cuenta que nosotros somos los que estamos invadiendo el espacio de nuestra mascota, nuestro perro o nuestro gato. Ellos no estaban acostumbrados a tenernos 24/7 en la casa, entonces nos van a ver como un intruso y entonces nosotros vamos a querer, por el mismo estrés que nos ha generado la cuarentena, vamos a querer salir más tiempo, vamos a querer estar con ellos más tiempo y es importante respetar el tiempo de esas mascotas, cuando quieren dormir y cuando no quieren estar a nuestro lado está bien y es normal que ellos decidan no hacerlo. Evitar descansar con ellos. Ahorita estamos, como no estamos saliendo tanto, entonces estamos durmiendo con ellos, estamos trabajando con ellos, cocinamos con ellos y eso genera muchos apegos y está generando muchos problemas que cuando la cuarentena se levante vamos a ver que va a generar problemas de ansiedad por separación, vamos a ver muchos problemas de estrés y pues esto se puede evitar desde ya tratando de limitar un poco los espacios y los tiempos con nuestras mascotas. Evaluar la ubicación del mobiliario. Entonces, ahorita tenemos mucho tiempo y entonces los primeros días queríamos cambiar todo, entonces que el escritorio no fuera acá, que la cama no fuera acá y eso lo que hace, sobre todo en los gatos, es ellos le tienen mucho miedo, mucha fobia a las cosas nuevas. Entonces, yo lo veo algo normal, digamos que cambiar una mesa, para nosotros puede ser normal, pero para el gato eso puede ser una señal de alarma. Aquí está pasando algo, esto no es raro, entonces vamos a ver que el animal empieza a oler más, empieza a marcar esa mesa o empieza, no sé, si tenemos una matera encima de la mesa, a sacar la tierra. Entonces, todo porque esa mesa no estaba ahí y él sabe que no estaba ahí y entonces le genera como curiosidad y quiere siempre estar ahí como alerta porque algo está pasando y no es normal. Y una cosa muy importante en esta libertad espacial, quiero comentarles, son los animales en condición de calle. Entonces es muy importante que cuando nosotros salgamos, así sea, no sé, al supermercado que siempre vamos o tenemos que hacer una vuelta en algún lado, al banco, al médico, a lo que sea, podemos llevar un poquito de concentrado, podemos también mirar en dónde están estos dispensadores de concentrado para las mascotas, para los animales que están en condición de calle y podemos dejarles comida, pues porque ellos estaban acostumbrados a que había circulación de gente alrededor y ahorita que no hay mucha gente, entonces están sufriendo de hambre. Entonces es importante tener en cuenta los animales en condición de calle. Es súper, súper importante. Si se pueden adoptar, brindarles un sitio por estos días que ha llovido, entonces se van a mojar, van a tener frío o de pronto mucho sol o van a tener hambre. Entonces es súper importante tener en cuenta a los animales en condición de calle. Bueno, ya en cuanto, esto es como el grueso de la presentación, es la libertad de enfermedades. Entonces, las enfermedades que más se pueden presentar, lo que les decía anteriormente, antes nosotros no estábamos acostumbrados a estar 24/7 en la casa. Entonces, o tampoco teníamos la oportunidad, mandábamos a nuestro perro a una guardería, lo mandábamos con el paseador de perros y no notábamos ciertas cosas que realmente son señales de alarma que nos están diciendo a este perro o a este gato algo le está pasando, es posible que esté enfermo. Entonces, la primera de estas señales es una dificultad para orinar. Entonces, esta dificultad para orinar es mucho más grave en los machos porque anatómicamente digamos que el sistema urinario de ellos anatómicamente es mucho más sensible y es mucho más doloroso cuando presentan, por ejemplo, una obstrucción. Entonces, cuando presentan una obstrucción, el macho va a ser uno de los que principalmente va a sufrir más. Entonces,
hay que prestarle mucha atención a esa dificultad para orinar. Entonces vemos que el animal hace el ademán de orinar, pero no sale líquido. Vemos también que al momento de orinar, entonces chilla, le duele, se encoge. Entonces, estos son señales de que el animal está presentando una dificultad para orinar y es importante llevarlo a un médico veterinario para determinar cuál puede ser la causa, porque pueden ser enfermedades del tracto urinario, no sé, una infección, puede ser un cálculo, puede ser incluso un tumor. Entonces es importante. La anorexia. Cuando un animal pasa más de 12 horas sin comer, se considera ya una señal de alarma. Más aún si estamos hablando de animales, de cachorros o de animales geriátricos. Y también cuando hablamos de gatos. Un perro que deje de comer, por ejemplo, 12 horas, puede ser normal, y más cuando, por ejemplo, lo estamos consintiendo con comida casera. Entonces, el animal sabe que si deja de comer, nosotros le vamos a dar un bocadito de nuestra comida, entonces él ya se prepara mentalmente para hacer unos ayunos prolongados. Pero cuando el animal pasa 12 horas sin comer y sin tomar agua, ya es una señal de alarma y ya ahí hay algo que nos está diciendo como esto no es normal. Entonces, este animal puede tener problemas de tracto urinario. En los gatos, por ejemplo, puede tener problemas hepáticos y estos problemas hepáticos se pueden transformar fácilmente en problemas de todo el organismo, en los cuales se afecta todo el organismo y es bastante grave. Cuando hay vómito diarrea no solamente hablado en que digamos, un día presentó vómito, sino que hay un aumento de la frecuencia y un aumento del volumen del vómito y de la diarrea. Recordemos que tanto vómito como diarrea pueden llevarnos a una deshidratación y de esa deshidratación nos puede llevar fácilmente a una enfermedad del tracto urinario o a una enfermedad metabólica y este tratamiento de estas deshidrataciones sí o sí se tiene que hacer por medio de medicamentos, administración de líquidos endovenosos. Entonces, este tratamiento siempre va a requerir de una urgencia veterinaria. Cuando hay mucosas pálidas, entonces las mucosas pálidas se puede presentar, por ejemplo, en el caso de una anemia, y la anemia se puede presentar, por ejemplo, por parásitos, por tumores, porque haya una hemorragia, por una enfermedad renal. Entonces, cuando vemos las mucosas pálidas, es una señal de alarma y también debemos acudir a un médico veterinario. Cuando hay pérdida de peso, entonces pérdida de peso cuando el animal tiene el consumo normal de comida o cuando el animal consume exageradamente su alimento. Entonces, en este caso puede haber una obstrucción de tracto gastrointestinal, una enfermedad digestiva o una enfermedad vascular. Entonces, cuando vemos que el animal come y no está aumentando el peso, entonces es un problema y debemos acudir al veterinario. Cuando hay sangre en la orina o sangre en las heces, entonces esto nos quiere decir que hay una obstrucción, puede haber también dolor, puede haber una úlcera, puede haber un tumor. Entonces, inmediatamente veamos sangre en la orina o sangre en las heces, vamos al veterinario. Las mucosas moradas, entonces, las mucosas moradas se presentan principalmente, normalmente nosotros vemos la nariz del perro, la vemos muy negrita, pero si abrimos la boca, vemos las mucosas o las encías y las vemos moradas. Esto puede presentarse, por ejemplo, en el caso de una dificultad respiratoria, de una intoxicación, y esto es una emergencia veterinaria porque necesita tratamiento urgente y más aún si el animal tiene una dificultad respiratoria. Y problemas reproductivos, entonces, los principales problemas reproductivos se presentan en las hembras que no están esterilizadas. Entonces, vemos que hay un aumento del abdomen, pero no está embarazada. Entonces, cuando la hembra no está esterilizada, puede haber una cosa que se llama piómetra, y esto es una enfermedad muy grave porque necesita tratamiento súper rápido para solucionar el problema, porque es una infección que se está produciendo internamente. Listo.
Continuando con el tema de sanidad, que es como el más importante y al que más debemos prestarle atención, entonces tenemos los primeros auxilios. Los primeros auxilios, entonces podemos, aquí lo que yo hice es extraer como los casos más frecuentes que se pueden presentar en casa. Entonces tenemos heridas y accidentes, convulsiones, intoxicaciones, reacciones alérgicas, desmayos o dificultad respiratoria. Entonces, en el caso de las heridas, no sé, el animal se cortó, se rompió un vaso en la casa, el animal pasó y se cortó la patita, entonces va a haber una salida profusa de sangre, entonces necesitamos contener esa salida mientras lo llevamos al veterinario. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conservar la calma. Lo segundo es hacer uso de gasas y mediante presión hacemos presión sobre la herida, una presión suave, no muy exagerada y tampoco un raspado, o sea, no hacer esto porque lo que estamos haciendo ahí es que cuando hay una salida de sangre, las células sanguíneas lo que van a hacer es formar como una especie de coágulo, una especie de costra, y si nosotros estamos raspando la herida, lo que vamos a hacer es retirar esa costra, esa cicatriz, y va a seguir saliendo sangre. También podemos hacer los mismos paños, pero con agua fría, o también podemos hacer uso de hielo. El hielo aplicado no directamente, sino que a través, cogemos el cubito de hielo normal, lo introducimos en una toalla y lo ponemos sobre la herida que está saliendo sangre. En el caso de las convulsiones, entonces, cuando un animal presenta una convulsión, entonces no siempre se presenta una convulsión. Entonces, es un episodio que se puede volver a repetir y entonces es necesario que apenas se solucione en casa este episodio, lo llevemos al veterinario porque necesita una evaluación de la causa de esa convulsión. Entonces, cuando estamos en casa, se nos presentó la convulsión de nuestro perro o nuestro gato, lo primero que debemos hacer es sostener la cabeza del animal para evitar los golpes. La convulsión es un movimiento involuntario y el animal no es consciente de, hey, aquí hay una mesa, hey, aquí hay una silla o me voy a pegar contra el piso. No, son totalmente involuntarios, entonces el animal va a pegar su cabeza contra lo que sea que tenga alrededor y entonces se pueden producir, por ejemplo, pérdida de piezas dentales, se pueden producir laceraciones en los ojos, se pueden producir diferentes heridas en la cabeza o en los miembros por los mismos movimientos involuntarios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, sostener la cabeza. Lo segundo, nunca meter los dedos a la boca porque la mandíbula va a estar haciendo lo mismo. Entonces el animal va a estar moviendo los músculos de su mandíbula y al momento de que yo le meta la mano a la mandíbula puedo resultar mordido y él no es consciente de que me está mordiendo. Y la mordedura realmente puede ser muy dura porque el músculo está trabajando con toda la energía que tiene el organismo. Lo siguiente que podemos hacer es limpiar la saliva. Siempre que hay convulsiones hay una excesiva salida de saliva y si dejamos que esta saliva se acumule en la boca, se puede producir una cosa que se llama broncoaspirar. Es que esta saliva se vaya por tracto respiratorio, llegue a los pulmones y eso sí o sí me va a producir una infección. Entonces, tener una toallita a mano, limpiar la saliva, tener cuidado de que no nos vaya a morder y lo último es ir al veterinario de manera urgente porque, como les digo, no es un solo episodio, sino que el animal probablemente vaya a presentar muchos más episodios y necesitamos saber la causa porque puede ser un parásito, puede ser una infección, puede ser una convulsiones normales que presenta un animal que esté sufriendo de esta enfermedad. Entonces, es importante ir al veterinario. Intoxicaciones. Ya antes habíamos hablado de intoxicaciones alimentarias por uvas, por lo que sea que se haya comido, pero entonces en nuestras casas también tenemos detergentes o tenemos cierto tipo de elementos que el animal puede ingerir y se puede intoxicar. Entonces, lo primero es tratar de identificar qué fue lo que se comió el animal. Luego de identificar, o sea, es importante identificar porque muchas veces en la clínica veterinaria lo que hacemos es un tratamiento rápido y esto puede ayudar a que el tratamiento sea aún más rápido, decir como, se comió, no sé, un pedacito de chocolate. Es diferente el tratamiento a cuando se toma, por ejemplo, agua con cloro. Entonces, eso nos ayuda a
hacer un tratamiento súper efectivo y puede llegar incluso a salvar vidas. Entonces, cuando es un elemento corrosivo como por ejemplo es el cloro, entonces no es recomendable, o sea, definitivamente no recomendable inducir el vómito. La lógica es la siguiente. Cuando el animal ingiere, por ejemplo, cloro, el cloro es un elemento altamente corrosivo y va a corroer las vías digestivas del animal. Si yo produzco vómito, lo que va a hacer es volver a corroer las vías digestivas y va a ser una quemadura impresionante y el tratamiento va a ser dispendioso. Entonces, cuando son un elemento corrosivo, lo primero que tenemos que hacer es aceite mineral, vaselina líquida para tratar de proteger esas vías digestivas de que sean quemadas por ese elemento corrosivo. Cuando el elemento no es corrosivo, por ejemplo, se comió, no sé, un pedazo de chocolate, se comió una uva, se comió un maní. Entonces, sabemos, identificamos qué fue lo que se comió, no es corrosivo, podemos inducir el vómito. ¿Con qué vamos a inducir el vómito? Vamos a tener a la mano agua oxigenada, la mezclamos a partes iguales, 50% de agua oxigenada y 50% de agua normal y se la damos a beber. Eso lo que va a hacer es inducir el vómito y que el animal expulse el elemento que se comió y que nos esté causando esta intoxicación. No debemos, por nada del mundo, digamos que la sabiduría popular en estos casos no es muy efectiva porque dicen que darle leche o darle aceite de cocina. No, señores. En este caso, ni leche ni aceite de cocina. Después de que hayamos identificado el causante, de que hayamos brindado los primeros auxilios, lo debemos llevar al veterinario porque pueden, digamos, si fue un elemento corrosivo, necesitamos evaluar las vías del tracto digestivo y si no fue un elemento corrosivo, necesitamos saber si fue un pedacito de chocolate o fue toda la barra de chocolate, que el tratamiento es diferente. Reacciones alérgicas, bien sea por la picadura de algún insecto o porque le pusimos un collar y está haciendo una reacción alérgica al collar. Entonces, es importante, es un caso en el que tenemos que prestar los primeros auxilios porque se puede producir una dificultad, una asfixia, una dificultad respiratoria y esto nos lleva a una cosa que se llama shock anafiláctico y es que el paciente definitivamente deja de respirar y necesitamos sí o sí un soporte ventilatorio. En el caso de los desmayos, entonces el animal estaba corriendo, estaba haciendo mucho calor y de repente y súbitamente se desmayó. Entonces, esto es importante porque puede ser un efecto del calor, un efecto del ejercicio o puede ser también una enfermedad cardiovascular. Entonces, brindar los primeros auxilios en el momento, tratar de cuidarlo al máximo y luego sí ir al veterinario para determinar la causa. Y una dificultad respiratoria, cuando vemos que un animal presenta dificultad respiratoria, entonces el animal tiene arcadas o tiene una tos seca que no para y vemos que el animal se angustia demasiado, pues porque obviamente no está pudiendo respirar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es muy suavemente abrir la boca del animal para identificar si es que la obstrucción si hay una obstrucción, si el paciente no está respirando es porque haya una obstrucción o por otra cosa. Entonces entró en paro cardiorrespiratorio y necesitamos actuar inmediatamente. Entonces, cuando hay dificultad respiratoria, nos puede llevar fácilmente a un paro cardiorrespiratorio y un paro cardiorrespiratorio va a necesitar nuestra ayuda inmediatamente. Entonces, para eso necesitamos saber hacer la reanimación cardiopulmonar. Entonces, así como a grandes rasgos, la reanimación cardiopulmonar se hace, ponemos al animal con el lado derecho sobre el suelo, con el lado izquierdo expuesto, y vamos a comprimir el tórax justo detrás del codo. Entonces, mandamos el codo para atrás, donde el codo toca el tórax, es ahí donde tenemos que hacer los masajes cardíacos. Entonces vamos a hacer masajes cardíacos acompañados de respiraciones asistidas. Las respiraciones asistidas dependen del animal, entonces si es por ejemplo un bulldog, lo podemos hacer directamente boca hocico. Si es por ejemplo un animal
de hocico largo, como por ejemplo un labrador. Entonces, con nuestra boca podemos abarcar solamente la nariz del animal y esto lo que va a hacer es dar un soporte ventilatorio y dar un soporte cardíaco para que el organismo del animal vuelva a funcionar. Y lo más importante del tema de sanidad definitivamente es la prevención, porque si un accidente se puede prevenir, no es un accidente. Entonces, ahorita que estamos en nuestras casas, podemos conocer la normalidad, el día a día de nuestras mascotas. Entonces vemos, duerme mucho, se levanta tarde, le gusta comer más tarde, no toma tanta agua. Entonces, ir teniendo en cuenta en nuestras cabezas como este comportamiento es normal, este comportamiento no es normal, y cuando el comportamiento no es normal, decidir como qué tan grave es. O sea, que de las señales de alarma que yo les mostré, entonces el animal está tomando mucha agua y está orinando mucho o no está orinando, entonces esto no es normal, llevémoslo al veterinario. Tener los esquemas al día, los esquemas tanto de vacunaciones como de desparasitaciones tienen que estar al día, y ahorita que tenemos tiempo y las veterinarias están funcionando, es una buena forma de cuidar la salud de nuestras mascotas. Tener los números de los veterinarios de confianza. Nunca sabemos cuándo se va a presentar un accidente, y mientras buscamos en el directorio o en el celular el teléfono del veterinario y resulta que nuestro veterinario no atiende las 24 horas, entonces son temas de mucha urgencia en el cual tener el teléfono siempre de una veterinaria 24 horas de confianza anotado en un cuaderno, que sea el cuaderno de nuestro perro o nuestro gato, va a salvar vidas y va a optimizar el tiempo de tratamiento. Un botiquín de primeros auxilios o de emergencias. Entonces, este botiquín puede tener unas gasas, puede tener guantes, un termómetro, porque es muy importante saber la temperatura normal de nuestras mascotas, tener un bajalenguas, tener una linterna, tener desinfectantes, tener alcohol, tener espadadrapo, todo lo que podemos tener en un botiquín normal para nosotros humanos, pero importante es no automedicar a nuestras mascotas. Muchas intoxicaciones de las que se presentan en la clínica veterinaria se debe a que las personas piensan que el ibuprofeno se le puede dar al perro o al gato, o que el acetaminofén se lo podemos dar. Digamos que hay muchas de las drogas que nosotros usamos en medicina humana que se les pueden dar a los animales, pero las dosis son más bajas, las concentraciones deben ser bajas, los tratamientos son cada 24 horas, entonces no automediquemos a nuestras mascotas. El uso del collar, siempre que salgamos, hace parte de los hábitos como buenos amos, siempre tener a nuestro perro con collar. Y si es un perro de las razas que están contempladas dentro del código de policía, no como potencialmente peligrosas, porque ese término es erróneo, sino como de las razas fuertes, entonces, no sé, un Fila, un Rottweiler, un Pitbull, eh, podemos conseguirle un bozal que le permita respirar, que le permita tomar agua y que le permita jadear. No esos bozales que son en cuero, súper ajustados, no, porque eso va en contra de estas normas de bienestar animal. La identificación, no estamos exentos de que nuestra mascota salga al parque y se pierda, cruce la calle y se pierda. Entonces, tenerlos claramente identificados con nuestro número de celular en una plaquita o bien sea con el microchip, eso puede ayudar a que si nuestra mascota se pierde, sea fácil localizarla y que en dado caso no las devuelvan si la encontraron. Seguridad para las personas, lo que les hablaba de las razas fuertes, y entornos seguros. Esto es súper importante y la gente no lo considera, nunca lo considera. Yo cuando hablo con mis amigos que tienen perros o gatos, nunca consideran tener entornos seguros. Entonces, presentarle su perro o su gato al vecino, presentárselo al celador del edificio, presentárselo a las personas que trabajan en servicios varios, presentarle el perro y decirle como, mire, si ve este perro, si ve este gato, este perro es de aquí, este perro vive acá.
a los compañeros que nos encontramos cuando salimos a pasear nuestros perros en el parque, decirles como, mira, él se llama Pepito y Pepito vive en tal lado. Esos son crear entornos seguros que en dado caso que lleguemos a necesitar algo con nuestra mascota, se nos perdió o necesitamos el dato de un veterinario, esos entornos seguros hacen que ya sepamos que hay un vecino que tiene un perro y que probablemente tiene el teléfono de un médico veterinario y que nos puede ayudar en ese aspecto. Ya en la parte de comportamiento, les decía entonces, les he recalcado durante esta charla mucho sobre comportamiento. Entonces, primero hay que conocer lo que es normal de nuestra mascota. Segundo, lo que es normal de la especie. No es lo mismo hablar de un perro, no es lo mismo hablar de un gato. Entonces, por ejemplo, el perro puede presentar ansiedad por separación porque todo el tiempo durante esta cuarentena estuvo con nosotros, todo el tiempo a nuestro lado, y cuando nos vayamos de nuevo a trabajar o a la universidad o a estudiar, va a generar ansiedad por separación. La ansiedad por separación lo que va a producir es que, como lo vemos en la foto, entonces el animal va a destrozar el mueble que nunca lo destrozó, nunca se comió un zapato, pero después de la cuarentena empezó a comerse los zapatos, o por ejemplo, nunca se orinaba ahí y después de la cuarentena empezó a orinarse ahí. Esto se produce por ansiedad de separación. Él está llamando la atención, él está diciendo como, mi amo, la persona que me estaba acompañando, ya no está, entonces algo no es normal y entonces tiene que buscar formas por decirlo así, llamar la atención, y son este tipo de comportamientos. La comida casera, ya les he dicho varias veces, entonces ellos están constantemente yendo a la cocina, ven que nosotros vamos a comer algo, a cocinar algo, entonces ellos ya saben cómo me va a dar comida, entonces ya nos chantajean y se hacen ahí. Tener los horarios definidos, entonces las rutinas. Continuar con las rutinas es muy importante, sobre todo para los perros, seguirlos sacando durante lo que hacíamos normalmente antes de la cuarentena, entonces si los sacábamos 3 veces al día, entonces volver a esa rutina de 3 veces al día. Educación, es muy importante educar a nuestros perros. Los gatos es muy difícil educarlos, igual se puede, pero ellos son un poco, la gente dice que el gato es independiente, pero realmente el gato no es independiente, el gato lo que es autónomo. Él es autónomo para decir si quiero estar en este lado o en este, el perro donde nosotros estemos, él va a estar ahí. Entonces, educar a nuestros animales de, por ejemplo, cosas muy básicas como es la hora de dormir y que no aúlle y que haga ruido que pueda molestar a los vecinos. Entonces, con ciertas palabras, con ciertas como comandos, podemos educar a nuestros perros, no solamente para que se sienten o nos den la mano, sino para que vengan al llamado, para que atiendan, para que caminen al lado de nosotros. Eso también es importante. La necesidad de atención, entonces ellos van a intentar hacer diferentes tipos de cosas para llamar nuestra atención. Lo que tenemos que hacer entonces en este aspecto es evaluar. Si el comportamiento es negativo, si lo vemos muy ansioso, con unas reacciones muy exageradas, entonces le podemos decir como, te calmas y cuando te calmes te voy a prestar atención. No es la forma, no es enseñarles que esa no es la forma para obtener nuestra atención, porque ellos van a entender como, claro, si rompo algo, él me va a regañar, pero luego del regaño me va a consentir, entonces ellos ya lo aprenden como una conducta y lo van a seguir haciendo. Y problemas de insomnio. Hace poco salió el artículo sobre el insomnio en las mascotas. Las personas piensan que los perros y gatos no sufren de insomnio, pero es cierto que sufren de insomnio por dolores, por ansiedad por separación, por ruidos o porque cambiamos algo en la casa y ellos se sienten como extrañados de eso. Ese tipo de cosas pueden producir insomnio. Entonces, continuar con las rutinas diarias del sueño en las mascotas es muy importante y sobre todo después de la cuarentena. Y una de las cosas que vale la pena recalcar es la corrección amorosa. No es aconsejable, no es efectivo corregir con un golpe. Mucha gente hace el tema del periódico. Esto no es efectivo. El perro o el gato no van a entender qué está pasando cuando nosotros los golpeamos o cuando nosotros los gritamos o le subimos el tono de voz o le hablamos de forma negativa. Ellos no entienden qué es lo que está pasando, y lo que va a hacer este tipo de corrección negativa es que el perro, como no entiende qué está pasando, entonces puede hacer otro comportamiento
peor o puede seguirlo haciendo porque no entendió. Entonces, la corrección amorosa no solamente mediante snacks, sino corrección amorosa es una palabra, corrección a palabra es decirle, por ejemplo, bien, o sobarle la espalda, o consentirlo, o darle un snack. Ese tipo de refuerzos positivos son los que el animal hace que identifica ese comportamiento como algo positivo y lo va a seguir haciendo. Bueno, esto es un tema muy polémico, que es la antropomorfización. Normalmente hablamos o escuchamos hablar de humanización. Entonces, que las personas le ponen zapatos al perro, por ejemplo, o una capa al perro. Esto no es humanización, esto es antropomorfización. Y es un tema polémico porque mucha gente está en orillas diferentes. Entonces, no tratar a los animales como hijos o tratarlos de forma cariñosa. Entonces, una cosa es antropomorfizar, que es, por ejemplo, cuando ponemos a bailar a nuestro perro o lo ponemos a hacer cosas que atentan directamente contra las características naturales del perro, eso es antropomorfizar. Pero la otra cosa, digamos, si yo le pongo zapatos a mi perro, lo que estoy haciendo es tratarlo con humanidad. Entonces, hay una delgada línea entre este tratar con humanidad y antropomorfizar. Entonces, hay que tener en cuenta que hay una cosa que se llama unas manifestaciones exageradas de nuestro afecto y es, por ejemplo, ponerle mucha ropa o tenerlo todo el tiempo alzado o, no sé, hay gente que le da comida con cuchara. Eso ya es una, una que no es maltrato, no es considerado maltrato porque en ningún momento le estoy pegando o le estoy violando alguna de las 5 libertades, pero cuando ya lo llevo a antropomorfizar, ya es maltrato, ya es considerado maltrato porque el animal no está acostumbrado a hacer eso. Entonces, lo que veíamos en los circos de los perros que montan bicicleta, esto no es normal, esto llevó un entrenamiento y es considerado maltrato. Entonces, listo. Entonces, reconocer que los animales, en general todos los animales son seres que sienten, seres que tienen necesidades y seres que tienen capacidades, capacidades de hacer cosas, capacidades de expresar diferentes tipos de comportamiento. Y el último de estos es el libres, o sea, la libertad ocupacional. Entonces, que el animal esté libre de estrés. Y para que esté libre de estrés, entonces podemos tener enriquecimiento ambiental. Enriquecimiento ambiental es darle, por ejemplo, un juguete a nuestro perro, darle, por ejemplo, esta hierba que a los gatos les gusta oler. Esos son enriquecimientos ambientales que hacen que el animal se concentre en un solo objeto y se olvide del estrés, se olvida del entorno y por un momento está concentrado en el juguete. Adecuados procesos de socialización para evitar que, por ejemplo, lleguen las visitas y las monten, lleguen, por ejemplo, lo saquemos al parque y ladre, o lo saquemos al parque y sea muy agresivo. Correctos procesos de socialización, no solo con otros animales de su misma especie, no perros con perros, sino que socializar los perros también con los gatos, socializar los perros con las visitas, socializar los perros con perfumes, olores, para que ellos entiendan que eso es normal y que puede llegar a suceder y que los comportamientos que se generen de esa visita no pueden ser exagerados. Respetar los espacios y los tiempos, ya les decía, ahorita podemos tener más tiempo con nuestras mascotas, entonces respetar que ellos tienen horarios de sueño, horarios de juego, horarios en los que quieren simplemente estar viendo por la ventana y eso es normal. La actividad física y mental adecuada, entonces tanto perros como gatos necesitan una estimulación física y una estimulación mental. La actividad física la podemos hacer 20 minutos en el parque. La actividad mental la podemos hacer 5, 15 minutos en nuestras casas con un juguete, escondiendo la comida en diferentes recipientes o jugando con aromas o, no sé,
envolviendo cosas en bolsas de diferentes colores, con diferentes texturas que a ellos les llame la atención. El maltrato animal, el abandono es considerado un tipo de maltrato animal y pues obviamente golpes y todas estas cosas son definitivamente maltrato animal. Y una cosa a la que las personas no le prestan mucha atención es el miedo transmitido. Muchos estudios en el mundo han demostrado que los animales en general pueden sentir nuestro miedo, pueden sentir cuando estemos tristes. No quiere decir que no tengamos miedo de esta situación que esté pasando, sino que tratemos de que ellos no lo sientan de la misma forma en la que nosotros lo estamos sintiendo. ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces, tengo miedo, estoy ansioso, voy a caminar un rato con él al parque. Tengo miedo, estoy ansioso, entonces veo una película y se me baja o escucho música acompañado de mi perro o de mi gato y eso lo que hace es que ellos no sientan que nosotros sintamos miedo, no sientan que nosotros tenemos miedo y pues ellos no lo van a sentir. Listo. Y después de la cuarentena, ¿qué va a pasar? Entonces, como les decía, lo importante es tener en cuenta los comportamientos normales de los perros y los comportamientos normales de los gatos. Los perros van a tener ansiedad por separación, los gatos no van a tener ansiedad por separación porque para los gatos nosotros somos los intrusos en la casa. Entonces el gato va a decir como, ah, bueno, aquí había un humano que pasaba 24/7 conmigo, ahorita ya no está, no me importa. Ellos son autónomos, van a seguir comiendo, van a seguir durmiendo, jugando, lo que sea que hacían mientras nosotros estábamos o mientras no estábamos, van a seguir haciéndolo. En cambio, los perros no. Los perros sí van a notar mucho más la ausencia y como no son autónomos, ellos no pueden decir, un ejercicio muy importante para determinar si la autonomía es, por ejemplo, la comida. Cuando yo le pongo la comida al perro, el perro se la come de una. Cuando le pongo la comida al gato, el gato come un poquito, va y da una vuelta, luego va y come otro poquito. Ellos son autónomos de cuándo quieren comer, no dependen de nuestro horario para hacerlo. La retoma de las actividades que nosotros hacíamos con las mascotas de la normalidad antes de la pandemia debe ser un proceso gradual. Entonces, nosotros antes lo sacábamos 3 veces al día, durante la pandemia lo sacamos 6 veces al día. Cuando, digamos, vamos a empezar a trabajar el lunes, antes de eso, nosotros tenemos que volver a retomar esas 3 salidas al día, porque el perro viene acostumbrado a las 6 salidas y entonces ya le va a ser extraño que no estemos ahí y que no los vayamos a sacar las 6 veces. Entonces, necesitamos volver a retomar las actividades con ellos normales de las que sucedían antes de la cuarentena. La alimentación, lo que les decía y lo que les he recalcado durante esta charla, tratar de que la alimentación vuelva a los horarios que siempre han sido habituales para ellos, tratar de no dar comida casera, tratar de que no estén presentes cuando nosotros estamos cocinando. Es importante que esto se mantenga antes, durante y después de la cuarentena. La actividad física va muy de la mano con lo que les hablaba de los paseos, entonces si antes de la cuarentena los sacábamos a dar una vuelta, no sé, los llevábamos a la montaña que subieran, durante la cuarentena no lo pudimos hacer, ahora que pase la cuarentena lo podemos volver a hacer, entonces es importante ir retomando esos buenos hábitos. Juguetes para que los animales cuando sientan nuestra ausencia tengan con qué entretenerse, entonces darle diferentes tipos de juguetes que encontramos en tiendas veterinarias o que podemos hacer en nuestras casas y que se los podemos dejar. Entonces, por ejemplo, un oso de peluche se lo podemos hacer, o una caja, o para los gatos, o estos juguetes interactivos a los que les podemos meter snacks o comida por dentro. Eso hace que el animal se olvide de que nosotros no estamos ahí y pasen un tiempo y que se estén estimulando mentalmente. El afecto siempre, digamos que debe estar antes, durante y después de la cuarentena, siempre tenemos que brindar afecto a nuestras mascotas. La observación constante, cuando veamos que el animal, no sé, orinó donde nunca orinaba,
después de la cuarentena orinó donde nunca orinaba y el comportamiento se ha venido repitiendo, entonces esto es ya un problema de comportamiento que va de la mano con el siguiente punto, que es una ayuda profesional. Problemas de comportamiento, problemas de salud, no automediquen a sus mascotas, no busquen en Google, por ejemplo, porque es muy peligroso y sobre todo en temas de comportamiento es importante acudir a donde un profesional médico veterinario etólogo. Cuando los comportamientos no se corrigen a tiempo, eso puede llevarnos a comportamientos que se exacerben o a conductas que ya son demasiado difíciles de manejar en el tiempo. Entonces, por favor, busquemos ayuda profesional tanto para problemas de salud como para problemas de comportamiento. Y listo. Entonces, como les decía, les voy a dejar las libertades para que si tienen alguna pregunta que tenga que ver con estas libertades, se la puedan recordar más fácil y Muchas gracias, listo, ahí está. Gabriel. Aprendimos un montón y tienes un resto de preguntas que te voy a empezar a hacer. Dale. Eh, a todos les pareció súper interesante tu charla. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Carolina te pregunta, tengo un cachorro y nunca he estado solo debido a la pandemia. Ahora, ¿cómo se puede trabajar esto? Bueno, los cachorros, vamos a mencionar una cosa muy importante y es que los perros, a diferencia de los gatos, aprenden durante toda su vida. Entonces, cuando las personas dicen, el refrán que dice que el perro viejo no aprende o algo así, eso es totalmente falso, porque el perro puede aprender comportamientos y lo vemos en las guarderías o en los cursos. Entonces, al perro le podemos enseñar durante toda su vida las cosas que queramos que él haga. Diferente al gato, que el gato solamente tiene como un periodo en donde aprende y esas son las conductas que va a replicar durante toda su vida. ¿Que las podemos modificar? Obviamente, sí, pero va a ser un proceso difícil. Entonces, el perro que nunca ha estado solo, entonces podemos hacer una cosa que se llama tiempo fuera. Entonces, el perro lo tenemos, está acostumbrado todo el tiempo a estar con nosotros. Entonces, vamos a ver una película, entonces empezamos 15 minutos a dejarlo en una habitación o nosotros nos encerramos en la habitación y estamos encerrados en esa habitación 15 minutos y a los 15 minutos salimos. Vamos aumentando de tiempo, 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora, 2 horas, ya el perro se va a estar acostumbrando a nuestra ausencia. Entonces, es un proceso que requiere tiempo y que lo podemos hacer paulatinamente y progresivamente para que después no vaya a traer inconvenientes. Cuando vemos que el animal presenta unas reacciones exageradas, entonces lo dejamos solo 5 minutos y él orina, huya, rasga las puertas, entonces ya necesitamos hablar con un médico veterinario etólogo porque no es una reacción normal y no lo está tolerando bien. Ok, listo, gracias. Yo creo que esta es la misma respuesta para Juanita, que dice, mi mascota llegó cuando empezó la cuarentena. ¿Cómo hacer para dejarla sola cuando debamos volver a trabajar? Creo que es lo mismo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Dependiendo si es un perro o si es un gato. Cuando es un perro, entonces nosotros podemos dejar al perro en una habitación y nosotros estamos libres por toda la casa, diferente al gato, que nosotros somos los que tenemos que encerrarnos y dejar al gato libre por toda la casa. Listo. Luis Carvajal te pregunta, ¿qué pasa si cambiamos muchas veces el alimento? Sí, lo que pasa es que los cambios de alimentos siempre van a generar problemas de diarrea o de vómito. Eso se llama un estrés nutricional. Cuando cambiamos muy frecuentemente de alimento, el organismo estaba acostumbrado a comer determinada marca, lo cambiamos, genera estrés nutricional y si el animal presenta esos episodios de estrés nutricional van a hacer que su sistema inmunológico se sienta deprimido y va a ser como una oportunidad para bacterias o para hongos de que se puedan presentar. Y la otra cosa es que
lo que ya les decía anteriormente, cuando hay vómito o diarrea, se puede presentar una deshidratación y una deshidratación lo que hace no solamente salida de agua, sino que también hay una pérdida de electrolitos que son sodio, cloro y estas cosas, y esto puede generar problemas de tracto urinario, sobre todo de riñones. Entonces, lo más recomendable es listo, podemos cambiar de comida de concentrado varias veces, pero lo que tenemos que hacerlo es hacerlo de una manera progresiva. Ok, gracias. Camila tiene una mascota que es una conejita, pero si tú le puedes ayudar en cómo hacer para que ella haga pipí en el patio y no en la casa, o si tú tienes un contacto que le puedas dar. Bueno, eso ya es un tema, digamos que diferente. Lo que ayuda mucho, sobre todo en roedores, es tratar de cómo le explico? Entonces, el roedor termina de comer y yo lo llevo, si tienes un patio, pues entonces lo puedes sacar al patio y estás con él una hora, y si puedes estar con él una hora ahí en el patio, él va a hacer en el patio y va a asociar el patio con el sitio en donde puede hacer las cosas. Digamos que ya es un tema diferente porque los roedores tienen comportamientos diferentes a lo que vendría a ser un perro o un gato. Entonces, podemos jugar con olores. No sé, cuando orine en un lugar especial de la casa, entonces lo secamos con papel periódico, esperamos a que ese papel periódico se seque del todo y lo llevamos al sitio en donde queramos que el animal orine. Eso aplica también para los perros, entonces puede funcionar. Ah, ok, listo. Carlos Acosta pregunta, ¿cómo hago para bajarle la agresividad a mi perro? Le ladra a la mayoría de perros machos en la calle y se ha agarrado con un par de veces. También a veces le pega a otro perrito macho que está en la casa. Bueno, los problemas de agresividad, sobre todo en machos, se dan hay varios factores. El primero de ellos es una inadecuada socialización cuando el animal fue cachorro. Se puede corregir, obviamente, con entrenamiento se puede corregir. Si el animal es agresivo, entonces no podemos dejarlo suelto en el parque y lo que podemos hacer es... eh, lo que podemos hacer es tratar de modificar los comportamientos, entonces modificar los comportamientos, bien sea con entrenamiento, con educación, entonces que asocie palabras, digamos, un no, o siempre lo sacamos sin collar y le pegó al perrito, entonces al perrito al que siempre le pega, entonces de ahí en adelante lo sacamos con, con correa, primero para que no lo haga y segundo para que él entienda que no está bien, pero por lo general necesitamos hacer adecuados procesos de socialización y en eso nos pueden ayudar las guarderías, digamos, el entrenamiento de la Cruz Roja es muy bueno con perros agresivos y también un médico veterinario etólogo para corregir ese tipo de conductas indeseadas. Listo. Gracias. Juan Camilo tiene dos preguntas. Una es Sí. que él le está dando a la perrita comida natural. Dejaron de darle concentrado y le preparan arroz, pasta, verdura, fruta, carne, pollo y se le da 3 veces al día. ¿Cuánto se le debe dar en total al día de esta comida? La segunda pregunta es qué hacer para que no se muerda las huellitas. Ok, bueno, yo creo que la más fácil es la segunda. La segunda puede ser un problema dermatológico, puede ser un problema nervioso que el animal esté presentando. Entonces, lo primero es ir a donde un médico veterinario, porque si se están mordiendo las huellitas por un hongo, entonces necesitamos atacar el hongo, pero necesitamos diferenciar la causa. Entonces, puede ser un problema neurológico, el animal está muy estresado y se está mordiendo las huellitas, o puede tener una infección en los pulpejos y se la está mordiendo, entonces necesitamos determinar si es A o si es B para instaurar el tratamiento. Y la primera del alimento, el alimento natural es de amores y odios, entonces mucha gente le da a sus mascotas lo que se llama como dieta BARF. Estos son alimentos naturales
que podemos preparar en casa, pero lo que pasa es que con este tipo de alimentos hay que ser muy cuidadoso porque este tipo de alimentos tienen que ser diseñados, o son diseñados, mejor dicho, para determinado animal. Entonces, si es un animal geriátrico, come diferente a lo que es un cachorro. Las proporciones son diferentes. Entonces, este alimento lo que hace es que podemos estarle dando muchos carbohidratos y va a haber obesidad, o le podemos estar dando mucha sal y va a producir problemas en los riñones. Entonces, este tipo de alimentos es mejor manejarlos con cuidado y asesorarse con un médico veterinario nutricionista, porque lo que les digo, son dietas que son formuladas específicamente para cada animal. No existe una fórmula que diga para esta raza es este tipo de dieta, sino que es para esos determinado animal. Entonces, si el animal hace mucho ejercicio, va a comer diferente a un animal que sea de la misma raza, de la misma edad, pero que no haga tanto ejercicio. Entonces, son dietas formuladas específicamente. Principalmente tratar de no dar comida casera a nuestras mascotas, pues porque trae muchos problemas digestivos, de piel, alergias y obesidad, entre otras cosas. Muchas gracias. Rápidamente una preguntita de ¿cómo hidratar las paticas del perro? Las almohadillas Bueno, que las... primero que todo, tener mucho cuidado con los paseos. Entonces, si en la calle está haciendo mucho sol y el asfalto está caliente, entonces tratar de que el animal camine por el pasto. Ese es un cuidado básico que podemos tener con las mascotas. Y ahorita lo que yo recomiendo, lo que me parece que funciona muy bien y que no es costoso ni genera tantos problemas, es una crema que se llama Acid Mantle N, que es una crema que se consigue en cualquier supermercado, en cualquier droguería, y le podemos hidratar los pulpejos a las mascotas con esto. Eh, una cosa importante ahí es que cuando son pulpejos que están muy duros, que la piel es muy dura, necesitamos consultar a un médico veterinario porque puede ser una infección del pulpejo o puede ser una secuela de una enfermedad que se llama moquillo canino. Entonces puede ser una secuela de esto. Pero si es un problema normal de que tiene una resequedad un día sí, un día no, lo podemos hidratar con la crema esta que les digo, Acid Mantlene, y es perfecta. Ok, gracias. María Eugenia pregunta, ¿el perro tiene momentos en que comienza a lamer el piso, las paredes, el tapete? Y luego, ¿qué, de eso qué, cómo actuar con eso? Bueno, los perros y gatos que empiezan a tener comportamientos, no sé, por ejemplo, los gatos que comienzan a comerse la arena del arenero, entonces podemos pensar en dos cosas. Primero es una deficiencia de algún nutriente, entonces tenemos que evaluar muy bien la dieta que le estamos dando y ahí determinar si es que le está haciendo falta un nutriente. Y lo segundo es ya un problema de comportamiento. Si el, cómo identificar una cosa, diferenciar una cosa de la otra, es que el problema del comportamiento lo va a hacer siempre en determinadas circunstancias. Entonces, cuando está solo, lo hace, o cuando no le presto atención, lo hace. Entonces, esto ya es un problema de comportamiento y lo podemos modificar primero con refuerzo positivo. Cuando lo deje de hacer, entonces le damos un premio, le damos lo consentimos, le damos una palabra premiándolo porque hizo un buen comportamiento, o también cosas más drásticas como siempre lame el tapete, entonces quitar el tapete, cambiarlo de lado, dejarlo en un sitio en donde no tenga tanto acceso, o si ya vemos que el comportamiento se repite, entonces necesita un tratamiento con un etólogo para identificar cuál es la causa. Y recordemos que los etólogos no solamente nos medican tratamientos como fármacos,
porque a mucha gente le da miedo ir a un médico veterinario etólogo porque dice como, no, le van a mandar pastillas a mi perro, pero no, los médicos veterinarios etólogos tienen una cosa muy bonita y es que ellos manejan muchas terapias alternativas como lo son esencias, feromonas, eh, actividades. Entonces, estos tratamientos tienen muy buen resultado, sobre todo con temas de comportamiento. Súper, gracias. Luz Mary Garzón pregunta si las hojas de lecho intoxican a los perros. ¿Qué hacer para que no se lo coma? Y otra pregunta ¿es bueno darle gotas de valeriana a los perros? Las gotas de valeriana, pues lo que pasa es que estos son medicamentos casi que homeopáticos, son medicamentos homeopáticos, entonces no va a haber una intoxicación. Lo que yo le preguntaría es como, ¿para qué le estás dando valeriana a tu perro? Pues porque si le estás dando valeriana es probablemente porque está ladrando mucho, entonces necesitamos atacar es que el que esté ladrando mucho y la valeriana no nos va a ayudar en eso. Lo segundo de las hojas de lecho, lo ideal es que no coman helechos. Existen helechos que sí son tóxicos, que son tóxicos para el riñón o para el hígado. Entonces, digamos que depende del tipo de helecho que esté consumiendo. Lo que sí puede producir es que le dé vómito o diarrea. Entonces, preferiblemente que no coma ni pasto ni coma helechos. Listo. Em, lo de la valeriana era porque jadeaba mucho el perrito. No, pero entonces la valeriana lo que tiene unos efectos son como relajante, tranquilizante y el jadeo puede ir por otro lado. Entonces, si el jadeo va acompañado de que el animal está tomando mucha agua, entonces puede tener una enfermedad metabólica que puede ser un hipertiroidismo, un hipotiroidismo. Entonces, digamos que la valeriana lo que está haciendo es nos calma el síntoma del jadeo, pero probablemente haya algo interiormente que no está bien. Entonces, la valeriana como que nos está enmascarando y bueno, puede funcionar, pero definitivamente hay algo más ahí. Listo. Eh, Leonor pregunta, ¿hay algo específico para limpiar las patas para cuando llegue del parque o el solo alcohol? Es que me gustaría echarle lo mejor. Oh, excelente, esa es excelente pregunta. Se me había pasado esa, pero entonces, importante, por favor, no alcohol, no hipoclorito a las patas de los perros. Eh, Solamente con agua y jabón como lo hacemos con nuestras manos. Lo vemos con nosotros, entonces nos lavamos, nos aplicamos todos los días alcohol en gel en las manos cuando salimos y el alcohol reseca mucho la piel. Entonces, si eso produce en nuestras manos, es lo mismo que está produciendo en las patas de nuestras mascotas. Entonces, no alcohol, no hipoclorito, lo podemos limpiar con varias cosas. Entonces, agua y jabón normal. Humedecemos una toalla con agua y jabón y le limpiamos las patas al perro después de los paseos. Importante que se sequen muy bien las patas porque cuando hay humedad, sobre todo en los espacios interdigitales, se pueden producir hongos. Entonces, lavamos la pata con agua y jabón, la secamos muy bien y con eso evitamos los hongos. Pero en el mercado existen unos productos que son buenísimos, que son estas toallas eh, para mascotas, son de marcas comerciales, entonces pues no las voy a decir acá, pero entonces las consigues en una tienda de mascotas normal o las consigues en un supermercado. Son toallas como las de bebé, pero para mascotas. Entonces simplemente limpias el pelo del animal, limpias las patas del animal con estas toallitas húmedas y son perfectas. Hay unas que tienen clorexidina, que es un bactericida, y hay otras que tienen aloe vera, que lo que hace es también humectar la patita del perro, que son los que más salen. Entonces, les vuelvo a recalcar, por favor, no alcohol, no hipoclorito. Listo, gracias. Alexander dice, en algunas zonas de intolerancia es común que los malos vecinos coloquen comida con algún tipo de sustancia que perjudica a nuestros perros. ¿Cómo actuar cuando se desconoce el veneno y la cantidad ingerida? Y además, ¿cómo proceder a denunciar a estas personas? Bueno, esto está penalizado dentro del Código de Policía Nacional.
Entonces es fácil, digamos que es fácil hacer la denuncia en cualquier, digamos que ¿cómo se llama esto? Las administraciones de los conjuntos o las juntas Sí. administradoras locales, es fácil hacer la denuncia ante esas autoridades. Incluso está el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Ellos tienen líneas en donde se pueden hacer este tipo de denuncias para, para, para para evitar que estos tipos de comportamientos se estén presentando. Pero entonces aquí vienen varias cosas. Cuando hay una persona que está dejando comida con veneno en los parques, es probablemente porque algún vecino, alguna persona no está recogiendo las heces de la mascota en el parque. Entonces eso genera incomodidad y como la persona no puede expresar esa incomodidad de otra forma que no sea esta, entonces deja comida con veneno. Ok, Eso en tema de sociedad. Para identificar qué tipo de veneno, entonces necesitamos sí o sí llevarlo a un médico veterinario. Los médicos veterinarios van a hacer un examen toxicológico para identificar la causa. Otra cosa es si encontramos, no sé, es muy común que la gente deje, por ejemplo, salchichas o algo así que llame mucho la atención de las mascotas con veneno. Entonces, si logramos identificar, obtener una salchicha de estas, entonces llevamos a nuestro animal al veterinario y llevamos la salchicha con el veneno para que el veterinario pueda decir más fácilmente cuál fue el causante del envenenamiento. y listo. Hay una de, es normal que haga popó 1 o 2 veces al día, ya que solo se está alimentando con comida natural, ya que antes le daba concentrado y comida natural y hacía 3 veces. Y esa es una pregunta. Y otra pregunta de Alejandra Uccelli dice, ¿es normal que mi cachorro de 4 meses haga hasta 5 veces popó? Bueno, cuando hay menos de las habituales, digamos que es normal. Lo anormal es que no haga. Lo anormal realmente es que no haga. Cuando hay aumento de la cantidad, o sea, de las veces, digamos, 5 veces, hay que evaluar si está haciendo una materia fecal líquida, que ya nos habla de una diarrea. Pero son 5 veces, si son 5 veces y la consistencia es normal, entonces no habría ningún problema. Listo. Natalia tiene Shih Tzu y en 2 ocasiones le ha pasado que durante el sueño se ha despertado con dificultades de respirar. Dura 1 o 2 minutos máximo, ¿qué puede ser? Sí, estas son de estos tipos de razas que son braquicéfalos, como el Shih Tzu, como el Bulldog inglés, el Bulldog francés, el Pug. Entonces son animales a los que les cuesta mucho respirar y estos ya son, digamos que patologías normales por el tipo de anatomía que ellos tienen. Importante identificar en qué momentos los está haciendo y importante estar vigilándolos mucho para brindarles un soporte ventilatorio adecuado, bien sea porque necesitemos llevarlo al veterinario, bien sea porque necesitemos darle respiración boca-hocico, pero entonces es importante estar observándolos mucho, pero ya son cuestiones de raza, entonces digamos que tenemos que convivir con eso y lo único que podemos hacer es tratarlos y tratar de que no haya una hipoxia o una asfixia. Listo. Yorkie, Gloria pregunta, Yorkie tiene 10 años y lame mucho su pipí, toca guardárselo constantemente para evitarle una infección, ya está operado. ¿A qué se puede deber? Igual tiene una hembra de 5 años y le gusta comer popó. Siempre estamos pendientes de recoger, pero cuando nos descuidamos lo hace. ¿A qué se ven estos comportamientos y qué le pueden dar? Listo, estos son, el primero es un comportamiento alimentario inadecuado, que es la coprofagia. Entonces, esto puede ser por un comportamiento que está normal o por una deficiencia nutricional. Y la segunda es ya un comportamiento sexual inadecuado. Entonces, bien sea porque es un comportamiento nutricional inadecuado o por un comportamiento sexual inadecuado, necesitamos consultar sí o sí a un médico veterinario etólogo. Ok, listo. Bueno, pues aquí hay un resto de preguntas, pero pues no sé tu tiempo, Gabriel, que tengas.
Para que Eh, simplemente tu Instagram para que te sigan. No soy Gabo, ujú. para que te sigan ahí. No, pues si hay más preguntas, pues no hay problema. Respondemos más preguntas. Bueno, Juanita pregunta, ¿es mucho mejoras? Ah, no, no, espérate, esa no es de perritos. En Instagram hay un señor que mata gatos a propósito y enseña cómo decapitarlos, dice León. Lo vi, lo vi. Lo vi, esto ya hoy estaba leyendo y está en conocimiento de la policía. La policía tiene digamos que una figura, un ente especial que se encarga de este tipo de actividades en las redes. Lo que yo entendí es que este perfil es viejo, pero ellos ya habían recibido las denuncias y ya están sobre este tema. Mm, qué feo, gracias. Sí, pero bueno, nosotros que manejamos redes sociales, entonces inmediatamente vemos una, una actividad normal con animales, bien sea animales de compañía o bien sea animales silvestres, no sé, están traficando animales, se puede denunciar con Instagram. Instagram lo que hace es investigar y bajar el perfil. Ah, ok. Puede que no sea de mucha ayuda, o sea, puede que no sea algo penal, pero lo que estamos es cerrando una puerta a este tipo de actividades en las redes. Mm, listo, gracias. Preguntan, tengo una Bull Terrier, le han salido unas escaras en el pelaje, ¿cómo hago para curarla? Son problemas dermatológicos. Los problemas dermatológicos pueden ser de diferentes causas. Puede ser una bacteria, puede ser un parásito, puede ser un hongo. Entonces, esto sí o sí necesita ser evaluado con el animal. O sea, no puede ser una consulta veterinaria virtual porque necesitamos hacer pruebas de piel, un raspado de piel, unas muestras de pelo para determinar cuál es el agente que está causando las escaras en la piel del animal y con eso podemos hacer el tratamiento. Entonces, digamos que cuando son temas de dermatológicos, sí o sí necesitamos ir a donde un médico veterinario porque de eso depende el tratamiento. De la gente que lo esté causando depende el Ok, tratamiento. ok. Luis pregunta, tengo un pastor alemán de 9 meses que tiene un peso actual de 33 kilos. Mi duda es si ya le puedo dar alimento para adulto. 9 meses, me dijiste. Sí, señor. Ok, Sí, sí, ya. estas son consideradas como unas razas medianas grandes. Ya después de los 8 meses, 9 meses, ya se consideran adultos, entonces sí puedes darle comida para adultos. Igual es importante que así no vayamos a cambiar la marca del concentrado, la transición entre el concentrado de cachorros al concentrado de adultos debe ser progresiva. Esta transición entonces no la había explicado, pero entonces ya que aprovecho la pregunta para explicarles, entonces los primeros 2 días les damos 25% del concentrado nuevo y 75% del concentrado antiguo. El día 3 y el día 4 le damos 50% del concentrado nuevo y 50% del concentrado antiguo. Eh, Al tercero. 3, 4, 5 y 6 le damos 75 del nuevo, 25 del antiguo y ya del día 7 en adelante le podemos dar 100% del concentrado nuevo. Súper. Javier pregunta, muy interesante tu charla, ¿me puedes explicar por qué la mascota en el paseo realiza acciones de orinar frecuente en unas sí y en otras no? Bueno, esto ya tiene que ver con comportamientos de marcaje. Entonces, los machos por lo general van a marcar mucho más que las hembras y sobre todo cuando el macho no está castrado, entonces él lo que va a hacer es salir y oler el poste, entonces marca el poste, marca el árbol, orina en diferentes sitios, pero esto es un comportamiento de marcaje, como para decir como este es mi territorio, yo estoy aquí y es información que le sirve a los demás perros para saber, digamos que a través de eso como que se conoce. Entonces, se pueden determinar si está sano, si está enfermo, si es dominante, si no es dominante, si está castrado o no está castrado. Entonces, a través de ese marcaje es que ellos se identifican. Pero Ah, es un comportamiento normal. ¿y qué tan normal es que a Elsa nunca se le había orinado en el interior del apartamento, pero lleva 2 días en que lo ha hecho allí? Ok, sí, esos son
un problema de comportamiento. Algo debió haber cambiado o no la estamos sacando lo suficiente, pero entonces algo debió haber cambiado en la normalidad, en la cotidianidad del perrito para que esté haciendo en un lugar diferente. Entonces lo que podemos hacer es refuerzos positivos. Entonces, cuando haga donde sí tiene que hacer es lo premiamos, lo consentimos, le decimos una palabra cariñosa o le damos un snack cuando lo haga donde debe ser. La otra cosa para corregir este tipo de comportamientos que no se presentaban antes es establecer horarios, rutinas de horarios efectivas. Entonces, siempre después de almuerzo sacarlo, porque por lo general siempre después de almuerzo consumen agua y les dan ganas de orinar. Entonces, siempre después de almuerzo sacarlo, antes de dormir sacarlo, la primera hora en la mañana sacarlo. Con eso evitamos que esté orinando en lugares inadecuados. Ok, listo. Margui pregunta, tenemos una quita americano de 2 meses. ¿Es bueno que coma cada rato o desde ya le organizamos los horarios de alimento? Por lo general, los cachorros están acostumbrados a comer 3, 4, 5 veces al día. ¿Me dices que tiene 2 meses? Sí, señor. Ah, ok. No, o sea, son horarios normales. O sea, ya cuando sea 4 meses, 5 meses, 6 meses, podemos empezarlo a acostumbrar a horarios específicos. Pero ahorita, como está muy chiquita, entonces es normal que coma muchas veces al día y no es necesario que lo acostumbres. Diferente cuando tú tienes que salir y definitivamente sí o sí necesitas que empiece a comer 3 veces al día, entonces lo que puedes hacer es irle dando esta rutina paulatinamente, que no sea de un día para otro porque les genera como contradicciones en la cabeza. Listo. Em, Dice Jamie, por la pandemia mi mami viajó donde mi abuela fuera de Bogotá. Tenemos una perrita Beagle de 8 años y últimamente hace sus necesidades en otros sitios donde no debe dentro de la casa. Además se la pasa rascándose la parte trasera en el lomo contra las paredes y tiene como alergia. ¿Se debe a que le hace falta a mi mamá o para llevar o es algo más de médico? Pues, o sea, cuando se presentó justo después de que la persona se fue, entonces es una ansiedad por separación, entonces la está manifestando por marcaje inadecuado y por eliminación inadecuada, perdón, y la está manifestando por morderse constantemente. Entonces es un problema de comportamiento. Lo que puedes hacer es, cuando veas que está haciendo este tipo de actividades, entonces le juegas, le das algo para que se entretenga y con eso a ella se le va a ir olvidando ese tipo de cosas y va a ir modificando su comportamiento de ansiedad por separación. La otra cosa que puede hacer es que si definitivamente no se soluciona, médico veterinario etólogo porque son cosas que necesitan tratarse e identificar la causa. Listo. Nora tiene un perrito que le expulsa al día un líquido con mal olor y empieza a lamerse durante bastante rato la zona del ano. Y eso es todos los días. ¿Esto a qué se debe? Puede ser un problema de parásitos. Entonces, que tengas al día el esquema de desparasitación, que lo tengas al día y o sea, que sea el adecuado. La otra cosa que puedes hacer es hacerle un examen coprológico para determinar qué es lo que está expulsando. Listo. Hace como 2 años le diagnosticaron una insuficiencia hepática a mi perro de 15 años. Le cambiamos la comida por una especializada, pero es muy costosa. El veterinario nos dijo que podíamos darle carbe, alimento de soya y zanahoria, pero a raíz de eso solo le hemos dado vegetariano, pero ha cambiado la de posición porque es muy blanda. Sí, lo que pasa es que con este tipo de dietas que son especializadas y sobre todo si tiene problemas hepáticos o problemas renales, el exceso de proteínas es muy perjudicial para ellos, entonces necesitas formular una dieta específica. Si no tienes acceso a la comida, que estas dietas especiales son costosas, entonces si no tienes acceso, tratar de conseguir un nutricionista que le pueda formular la dieta. La deposición blanda, mientras no sea diarrea, no hay ningún problema. Ah, listo. ¿Conoces alguna veterinaria para alergias? Porque puede salir parches rojos en la piel de mi perro. Él se rasca demasiado y no son pulgas. Sí, pues hay muchos médicos veterinarios, dermatólogos.
así alguien que se me ocurra en el momento, te puedo, si quieres me puedes contactar por Instagram y te dejo el dato de la persona. Ella es especialista en todo lo que tiene que ver con temas de ojo y temas de piel y te puede ayudar con el diagnóstico de tu mascota. Entonces Listo. aquí está mi Instagram, entonces me puedes contactar por ahí y yo te paso el dato. Listo. Leonor pregunta, dice, tengo una bulldog inglés, un bulldog inglés, que Bulldog cada vez inglés. que duerme en una superficie de tape se hace pipí. ¿Por qué será? ¿La superficie de tapete será? Yo creo que es una superficie de tapete. Me gustaría saber cómo qué edad tiene el animal para determinar si es algo un proceso de educación que estamos haciendo mal o si ya es un problema de comportamiento que debamos tratar. Ah, bueno, lees Leonor Navas. Si está todavía, pues nos puede contar aquí en el chat, por favor, y yo le cuento a Gabriel. Listo. ¿Qué recomiendas para la caída del cabello del perro? Bueno, primero identificar la causa porque se le está cayendo mucho el cabello, entonces el pelo. Eh, Puede ser una deficiencia nutricional, puede ser que tenga un problema dermatológico. Entonces, primero identificar la causa. Y actualmente en cualquier tienda de mascotas, en cualquier veterinaria, puedes conseguir suplementos nutricionales específicos para la piel y el pelo de los animales. Entonces, esto lo que tienen omega 3, tienen otra serie como de vitaminas y minerales, se puede conseguir. Pero si vemos que ya es una cosa excesiva y tiene zonas de alopecia muy marcadas, es importante llevarlo al veterinario para identificar qué es lo que está causando porque puede ser un hongo. Ok, esta me gusta mucho, es de Grace. ¿Qué pros y contras tiene la esterilización de los perros? Bueno, pros, yo te diría que los tiene todos. Pros, entonces, vamos a evitar que haya una reproducción inadecuada y excesiva de animales. Entonces, Ujú. que mi perra se escapó y resultó embarazada. Entonces, no lo estábamos esperando, no lo queríamos, pero pues así se dio. Entonces, eso es un pro de la esterilización, de la castración. Lo segundo, les mejora muchísimo actitudes de marcaje y de comportamiento agresivo, se les mejora mucho. Es falso que los perros se engorden, eso es totalmente falso. Y el único contra que le veo sería si quisieras reproducir a tu perro, pues porque si lo esterilizas, lo castras, no se va a poder reproducir, pero definitivamente si tú quieres, si quieres ser un amo responsable, yo sugiero que esterilices a tu mascota. Ok, listo, gracias. Porque ahora hay que darle concentrado a los perros. Antiguamente le daban comida común y corriente y no le pasaba nada. También se chupan las mamas. ¿Por qué? Lo que pasa es que es una pregunta muy frecuente porque hay mucha gente que no está de acuerdo con los alimentos concentrados, pero lo que pasa es que los alimentos concentrados llegaron para eh, el perro o el gato necesitan ciertos nutrientes en determinadas cantidades. Si tú alimentabas a tu perro con solamente carne, tenías un exceso de proteína, pero no tenías carbohidratos. Entonces el animal esto lo veías gordito, pero lo veías gordito es porque le estás dando mucha grasa, mucha proteína y por eso era gordito, pero le estaba haciendo falta una serie de nutrientes indispensables. El alimento concentrado lo que hizo es condensar lo que determinado animal necesita en una partícula. Entonces por eso es que están los alimentos concentrados, digamos que por eso es que se crearon los alimentos concentrados. Pero también si tú estás bien asesorado y formulas una dieta bien balanceada, tanto pues para perros principalmente, no hay ningún problema en que le des comida casera. Ok. Camila pregunta, ¿dónde puedo llevar a mi cena para control? ¿Pasa algo si tiene las uñas muy largas? No, o sea, las uñas muy largas, me va a hacer publicidad y hace poco salió un artículo en el periódico sobre cómo cortar las uñas de las mascotas.
Entonces, por si lo puedes buscar, lo encuentras en la página del periódico y ahí te explico fácilmente cómo puedes cortar las uñas de tu mascota. No, no se puede, o sea, digamos que no es un tema gravísimo, pero lo que pasa es que se puede enredar con una cobija, se puede enredar con un tapete y al momento de jalar se puede lastimar la uña y se la puede arrancar o pueden generar accidentes y por lo general las uñas y los pulpejos sangran mucho, entonces es un poco escandaloso todo lo que pasa. Pero entonces las clínicas veterinarias están funcionando, hay veterinarios a domicilio, hay de estos servicios que van hasta tu casa y te bañan a tu perro y te lo dejan súper lindo, entonces ellos también están funcionando. Casi todas las clínicas veterinarias están autorizadas para funcionar durante la pandemia. Súper. Em, ¿Por qué mi perrita se chupa? Ah, ok, es lo mismo. Se saca la leche. Es como lo mismo, pero esto tiene, ¿por qué mi perrita se chupa las mamas y se saca leche? ¿Es lo mismo? Bueno, ahí hay un problema y es que si ella está lactando, digamos que puede ser una incomodidad porque el cachorrito no está sacando la suficiente leche y pues a ella le está incomodando. Si la perrita de la que me hablas no tiene crías, entonces esto es un comportamiento maternal anómalo, entonces hay que llevarlo al veterinario porque es grave y puede producir una mastitis. Ujú, listo. Bueno, aquí voy. Es verdad que existen casos en que la comida bar ha producido cuadros de salmonela y que en algunos casos niveles altos de proteína. Eh, para las personas que no saben qué es la dieta BARF, entonces es una dieta especial que salió hace algunos años ya, pues, realmente ya muchos años, y es la contradicción del concentrado. Entonces, había gente que era muy fanática del concentrado y salió la dieta BARF, que era lo que decían anteriormente en la pregunta de por qué el perro ahora tiene que comer concentrado si en la naturaleza no lo hacía, pero pues es que ahorita el perro ha sufrido muchos años de evolución, ha estado en compañía de nosotros y nosotros hemos modificado esos comportamientos nutricionales o alimenticios, entonces por eso nació la dieta BARF. La dieta BARF lo que tiene es que nosotros le estamos comprando el pollo, las verduras, los carbohidratos, el arroz y nosotros mismos se lo estamos preparando. Si no lo conseguimos y se lo estamos dando prácticamente crudo, si no lo conseguimos en un sitio que sea confiable o si no lo preparamos de la forma adecuada, las bacterias presentes en los alimentos, por ejemplo, la carne, el pollo, el cerdo o el pescado, esas bacterias van a continuar ahí y sí se pueden presentar casos de salmonela. Y el exceso de proteínas es porque mucha gente piensa que el perro todavía es carnívoro y el perro ya dejó de ser, la evolución ha hecho y la domesticación ha hecho que el perro deje de ser carnívoro. Ahorita es casi que un omnívoro y pues cuando tú alimentas con solamente carne, estás dando mucha proteína, cero carbohidrato y lo que estás haciendo es como producir unos desbalances nutricionales importantes. Listo. Ya casi para terminar, dice Pablo, yo pregunto, mi perra se estresa demasiado con los truenos, la pólvora, rasguña el piso, busca esconderse, pero no encuentra, no sé cómo apoyarla. Bueno, hay varias formas de tratar. Es muy común sobre todo en perros que se asustan con la pólvora, con sonidos fuertes, y lo primero es brindarles un entorno que sea casi que a prueba de ruidos. Entonces, si tenemos una habitación en la casa a la cual no lleguen con tanto volumen los estruendos, entonces cuando esté, no sé, por ejemplo, un 24 de diciembre que hay mucha pólvora, entonces los encerramos ahí, podemos hacer uso de esencias, podemos hacer uso de aromaterapia, flores de Bach también funcionan mucho, entonces en esa habitación en la cual lo vamos a dejar, entonces música suave, esencias, flores de Bach, tratar de que el entorno sea lo más seguro para ellos. Y la otra cosa es
familiarizarlo, pero esto ya es como más desde que están chiquitos, familiarizarlo con ese tipo de ruidos muy fuertes. Entonces, pero ya es un proceso, digamos que dispendioso y eh, puede que no, que no sea efectivo en el tiempo inmediato. O sea, si estamos el 23 de diciembre, pues no lo podemos hacer, pues porque de un día para otro no se va a lograr. Entonces, simplemente un entorno que sea seguro y tratarlos amorosamente. Listo. Las dos últimas preguntas. Joana María Dale. pregunta, tengo un perro criollo de 10 meses, cuando lo dejo suelto corre tras él, se pasa a la calle solo, se aleja y cuando lo tengo amarrado se desespera. Bueno, ¿la castración le puede ayudar a que se calme? Digamos que la castración te puede ayudar si el animal es agresivo. Si el animal no te atiende al llamado, la castración Hacerlo. no lo va a poner más tranquilo, no va a hacer que te haga más caso. En ese caso, lo que tienes que hacer es educarlo y, por ejemplo, en YouTube o diferentes guarderías, o incluso les recomiendo otra vez la Cruz Roja acá en Bogotá, que ellos tienen unos cursos en donde te enseñan las cosas básicas. Que atiendan a los llamados, que sepan quién es el dominante, que con determinados comandos ellos vengan. Entonces, son procesos de educación que puedes tener con tu animal y es un perro criollo, entonces te va a funcionar perfecto. Listo. Y la última es que si comer huevo tibio es bueno. Lo que pasa, tenemos el mismo problema. El huevo tiene como una mala fama de que tiene mucho colesterol y estas cosas, pero sí lo que tiene es un exceso de proteína. Entonces, cuando alimentamos mucho con huevo, podemos estar dando una excesiva cantidad de proteína que si no la suplementamos con adecuada cantidad de carbohidratos y de los diferentes elementos, va a ser, digamos que, perjudicial. Y la otra cosa es la forma de preparación del huevo. Entonces, sabemos que el huevo puede tener, por ejemplo, salmonela. Entonces, si no lo preparamos de la forma adecuada, entonces puede producir problemas de salmonela en nuestras mascotas. Listo. Aquí me dicen que me salté una pregunta, pero no la encuentro. Si está Dayana, para que haga la pregunta, no sé cuál es la pregunta de Dayana. Pero por ahora entonces, Diana. Gabriel, muchas gracias. Esto parecía un examen, oye. Preguntar. Sí, pues es Muchas que gracias. realmente el tema de las mascotas es lo indispensable definitivamente es conocer y leer mucho. Si yo quiero tener un hijo, por ejemplo, eh, hay un curso psicoprofiláctico, hay cursos de padres. Entonces, si yo quiero tener una mascota, ¿por qué no ser un amo responsable y leer e informarme o preguntarle a las personas que saben de cositas así, sea la más mínima, y así voy formando como una biblioteca en mi cabeza de qué debo hacer si presento tal cosa? Entonces, es importante preguntar, es importante leer, es importante ver el comportamiento normal de nuestras mascotas y sobre todo quererlos mucho.